es bueno toda vez que todos al final de cuentas somos trabajadores y los que vayan a tener en algún momento en alguna empresa o qué sé yo, que puede pasar, pues es importante que conozcan también los derechos y obligaciones que deben de observar. Entonces, de esa cuenta, pues el día de hoy vamos a terminar de ver el tema del curso relacionado a algunas actividades bajo protección jurídica preferente. Y ahí ustedes tienen el listado de lo que son estas actividades que en su oportunidad se consideraron. El tema del trabajo de mujeres y menores de edad ya lo hemos visto en algunas otras oportunidades. Tal vez valdría la pena únicamente pues, hacer un apartado ahí respecto a una particularidades con el trabajo de la mujer. De ahí los otros, realmente, pues el tema del trabajo agrícola y ganadero acá es una carga laboral muy fuerte, muy importante en el país. El país es eminentemente agrícola. Y sin embargo, pues tristemente no se aplican muchas de las condiciones de la ley. De hecho, yo les podría decir que estas son normas muchas veces no positivas, ¿verdad? Sí está vigente, pero no se aplica, ¿verdad? No tiene esa característica. Y es curioso porque debiera de ser aquella actividades que están más protegidas ante las vulnerabilidades que pueden llegar a tener, porque estos en efecto son aquellas actividades que muchas veces pueden estar totalmente desprotegidas. Y el código pues se queda muy corto. Hemos observado que no hay, digamos, muchas veces políticas que justamente vayan a tratar de ir actualizando la normativa. Esta ya se quedó muy corta y la verdad que es bastante escasa con relación con cada uno. Pues el trabajo de agrícola y ganadero se le denomina así a todas las actividades que estén relacionadas de esta naturaleza como tal. Em, Como les mencionaba, digamos, son normas que en algún momento determinado lo que buscan es dar ciertas protecciones a estas personas porque son, al final de cuentas, las que en algún momento determinado van a estar más vulnerables. Hay una definición legal que la encontramos en el Código de Trabajo, en el artículo 138. De hecho, a partir de este artículo es que empiezan a encontrar cada una de estas posturas muy específicas de los trabajadores. De esa cuenta, digamos, tenemos trabajadores campesinos, son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera. Los trabajos propios y habituales de esta. De esa cuenta, si en una finca, por ejemplo, hay contadores, administradores como tal, que las hay, o ingenios, que esos son grandísimos en realidad, o cualquier otro tipo de trabajador que tenga como esas características de intelectualidad, no entrarían dentro de esta definición. Eh, Eso es porque lo que se busca es que aquellos trabajos meramente operativos, que muchas veces son los que tienen las peores condiciones, tengan cierto trato preferente por la ley, pero es una falacia realmente. Un paréntesis, no sé si tuvieron la oportunidad de ver que el próximo año se va a modificar el salario mínimo para las actividades agrícolas y no agrícolas, si no estoy mal. Entonces, cuando surja, digamos, el, el acuerdo correspondiente, sería bueno que ustedes lo tomen nota y lo tengan presente, que se va a regir para el periodo correspondiente, ¿verdad? De igual forma, hubiera sido bueno ver cómo es el proceso para la negociación del salario, pero son temas que no nos dieron tiempo el día de hoy. También implica, digamos, muchas veces el tema en el trabajo agrícola, el de las mujeres y los niños. Y esto tiene una historia bastante peculiar, les comento. En su oportunidad lo que sucedía es que eh, yo venía y tenía una finca. Y de esa finca empecé a contratar a distintos hombres, sobre todo, para que puedan llegar a trabajar. Y tenía tal vez mujeres o no, o podría ser que algunos de estos hombres se las llevaran consigo. Y lo que sucede en la realidad guatemalteca es que muchas veces las mujeres y los niños empiezan a trabajar también a la par del padre de familia. Y es una mano de obra bastante importante porque tenemos que tener en cuenta que de esas familias, que a veces son 7 hijos, van 2 o 3 años a estudiar, si bien les va, y empiezan a producir en la finca, ¿verdad? Pero lo que sucedió es que históricamente, eso es algo que sucede hoy por hoy, em, los niños empiezan a trabajar, pero quien percibía el salario era el papá como jefe de la familia.
Porque aquí hay varios aspectos también a considerar, pero el más importante, digamos, es el machismo y patriarcado que se puede llegar a observar dentro de las comunidades del interior del país. Entonces, no, si estás bajo mi tutela y bajo mi protección, entre comillas, entonces lo que vas a percibir de salario no te corresponde, sino que es para, para mí directamente como jefe, ¿verdad? Y ahí es parte del abuso que se da. Entonces, pues a través de esta legislación lo que se busca es, bueno, si se identifica que un niño está trabajando, tiene derecho a ese salario igual la mujer y no tendría por qué ser utilizado por el esposo. Pero aunque sea así, muchas veces esto es ahorita pues, es una ingenuidad, ¿verdad? Porque siempre existe, digamos, ese tipo de abuso y aquí también se mezclan componentes de discriminación por otros tipos de géneros, como por el simple hecho de ser mujer. Em, Eso es algo bastante evidente, ¿verdad? Incluso hasta con la alimentación. No sé si alguien ha tenido la oportunidad, pero de ver ese tipo de situaciones es algo muy notorio y tristemente esa es la realidad del país. ¿Qué manda Oscar? Maestro, acá para el cálculo de prestaciones de una persona que trabaja en el campo, únicamente tomaríamos como base el salario ordinario que tienen las industrias de este tipo, ¿verdad? Lo único, y ahí con todo lo demás nos vamos igual. Sí, exactamente. Lo que pasa es que recordemos de que, y eso es, de hecho fue pregunta de examen en su oportunidad, ¿verdad? De que están sujetas a unas reglas un poquito distintas, pero en términos generales, todos los aspectos, recordemos que son mínimos y por tanto no son irrenunciables y se tendrían que calcular como tal. Si en el, si digamos, en el casco urbano las personas no demandan sus prestaciones laborales, en el interior menos. Estas personas sí están completamente desvalidas. Y es que se queda muy corto también las autoridades competentes, ¿verdad? Porque, digamos, en la Inspección General del Trabajo, yo creo que ni llegan ya esas personas a hacer supervisiones y si llegan, se quedan con ciertos sectores. Ellos deberían de estar de forma permanente, digamos, en el interior, en algunas fincas, entrando, pero la idiosincrasias del poder de esa gente a veces es difícil. Y como les digo, pues sí les tienen que aplicar todos los demás aspectos, solamente con las diferencias que correspondan, ¿verdad? Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuye la calidad de coadyuvante complementario a las labores que ejecuta el trabajador campesino, jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expreso patrono por un contrato de trabajo. Aquí básicamente es eso lo que está estableciendo. Llama la atención también el tema de que el jefe campesino, jefe de familia, y es que nos tenemos que ir posicionando en el contexto de nuestro propio país, ¿verdad? Las normas, como vimos en su oportunidad, tienen distintas fuentes. La costumbre es una de ellas. Y por ello es que a veces las normas pues fueron surgiendo históricamente con base a algunos aspectos de nuestra propia realidad y contexto. Eh, Creo yo que lo que debería de hacer, en términos generales, la ley no es tratar, digamos, de arreglar conductas que hasta cierto punto no son adecuadas, sino que deberían de, a manera de métodos coercitivos, digamos, ir tratando de cambiar esos paradigmas sociales también, ¿verdad? Pero, pues, tristemente no es así como tal y, pues, a veces van surgiendo las normativas de esa manera. Dentro de de las personas que muchas veces pueden ser como parte de los ¿qué? Autores de la relación de trabajo entre una finca, digamos, y el personal campesino, están los reclutadores, que estos están muchas veces a la par de los que son los llamados capataces, como bien hemos sabido, y que existen, digamos, ciertas prohibiciones que se tienen que tomar en consideración. Y es que esto muchas veces es justamente el abuso que se había dado históricamente para este tipo de personas. El código establece ciertos aspectos y supuestos en los cuales se prohíbe que determinadas personas vayan a poder realizar estas funciones.
Acá nuevamente sucede de que aprovechándose de la condición de pobreza que viven las personas, les ofrecen trabajo en ciertas condiciones que son paupérrimas. Esa es la realidad. Y lo que único que tenemos de la ley es esto, ¿verdad? De los trabajadores al servicio del Estado, porque sí se había observado en su oportunidad que los mismos las mismas personas que tenían grandes proporciones de tierra eran los mismos que en algún momento determinado iban a contratar mano de obra barata campesina para su enriquecimiento, ¿verdad? Entonces, pues por ello es que en algún momento determinado se estipulan ciertas prohibiciones, los ebrios habituales también, ¿verdad? Porque se dan muchos abusos. En realidad, digamos, era que no, están viviendo muchas veces bajo determinadas condiciones, por un lado, y también, pues dependen en todo el sentido de la palabra, porque a veces les ¿Sabían dan, ustedes que en o Guatemala hubo una usualmente les dan, revolución el 20 de octubre de lugares para que puedan las personas llegar a vivir dentro de las fincas. El código establece ciertos requisitos para hacer ese tipo de actividades, como lo es el tener una carta de poder, que no es más que un mandato, básicamente, mediante el cual, pues, la persona que pueda, digamos, hacer este tipo de actividades de reclutamiento, de forma anual, lo establece el artículo 141 de la ley, puedan estar facultados para realizar este tipo de actividades. Y este es como que con la finalidad de que la Dirección General de Trabajo pueda en algún momento determinado llegar a tener un poquito de control sobre las personas que se dedican a esto. Pero si no tengo carta de poder, si no me registro, pues al final de cuentas, a menos que hagan una auditoría, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Y esas auditorías a veces son inexistentes. También él trató de regular en su oportunidad la habitación para trabajadores agrícolas, porque en su oportunidad, como hemos visto, el derecho laboral sí está muy apegado a la realidad y contexto social, y es un derecho que trata de ser reivindicativo. Y antes los mozos casi que eran trabajados, perdón la expresión, como animales, ¿verdad? Entonces vivían en condiciones precarias, sin ningún tipo de situaciones de higiene realmente, ¿verdad? Ahí no es que existieran baños, sino que eran letrinas, todos con aquellas condiciones deplorables, a veces hombres y mujeres. Entonces lo que buscó a través de la emisión de normas específicas, que incluso retrotraigámonos a la época de la esclavitud, lo que buscó era darle ciertas condiciones cada vez más dignas. Pero 2022 y esas condiciones no han cambiado, ¿verdad? Creo que en su oportunidad les manifesté que había un reportaje ahí del trabajo de niños en algunos ingenios del país y sí es deplorable. Con relación al trabajo de mujeres y menores de edad, ¿verdad? También trata de darle cierta protección en consideración que pues sí pueden estar vulneradas en muchos aspectos, ¿verdad? En el caso de la mujer, por su condición propiamente de mujer, en definitiva, y también toda vez que eh, por el periodo, por ejemplo, de la lactancia o situaciones de esta naturaleza, podría ser que estén en una situación desfavorable. Creo que el ejemplo más concreto que les mencioné es que posterior a la revolución industrial, eh, que el ser humano se volvió una máquina para producir, básicamente, muchas veces las mujeres iban a estar siendo segregadas, discriminadas para determinados trabajos, porque en su periodo de lactancia no solo se ponían cierto estado de gravidez, así lo menciona la propia normativa, es decir, que pues requiere un cuidado muchas veces especial determinadas mujeres por cualquier circunstancia y que adicionalmente pues va a tener un periodo en el cual deje de elaborar. Entonces, si mi actividad es la producción masiva, pues a mí no me sirve, digamos, tener un montón de mujeres porque entonces se me van a ir de su pre y post. Y esa era la mentalidad, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues va a tener cierta lógica, ¿verdad? Sin embargo, es más importante la protección de la mujer, la protección de su condición como tal, y sobre todo de que hasta cierto punto
No significa que una mujer tenga que pasar por esos periodos o qué sé yo, o sea, era completamente discriminativo. Y lo que la ley establece es que hay ciertas prohibiciones, sobre todo para los menores de edad, de trabajar también, por citarles un ejemplo, en cantinas u otros establecimientos análogos. Imagínense qué vulnerabilidad pueden tener los niños. Otros temas que es una falacia, porque en el interior del país muchas veces se pueden ir a meter a lugares donde vendan bebidas alcohólicas y van a estar despachando menores de edad, sobre todo niñas o señoritas de cierta edad. El trabajo de los menores de 14 años, pues sí estaría prohibido para los dos, los lugares insalubres y peligrosos, o el trabajo nocturno y jornada extraordinaria, que hay una excepción como tal para esto, pero sí es de ciertos y determinados casos. En ese aspecto, digamos, la jornada de trabajo debería de ser en 1 hora diaria, en 6 horas a la semana para los mayores de 14 años, y en 2 horas diarias y en 12 horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos, siempre que el trabajo de eso se autorice conforme al artículo 150 siguiente. Y de acuerdo, vamos a ver, también se puede llegar a rebajar en determinadas circunstancias, pero esto es atendiendo a que un niño no debería de estar trabajando para eh, su subsistencia en el mejor de los casos. Pero esto es algo, un pensamiento muy, muy idealista que no se da, ¿verdad? Y que entonces un menor de edad, en vez de estar trabajando 8 horas, está trabajando 12 horas. Y eso está a la vuelta de la esquina. Vayan ustedes a una tortillería, ¿quién la está atendiendo? De hecho, los invito eh, a que le pregunten a las, usualmente son señoritas, que están torteando. ¿A qué horas empiezan? ¿A qué horas terminan? Y se van a dar cuenta que son más de 8 horas como tal, ¿verdad? Y son explotadas muchas veces hasta por los propios papás. La ley, previendo eso, también establece ciertas, digamos, ciertas circunstancias mediante las cuales pues se debería de ampliar un poco ese rango en consideración de que la familia está en extrema pobreza. Y ese es como que el fundamento legal para decir, bueno, entonces como está en extrema pobreza, entonces pues sí que se amplíe más como tal. Y como tengo 7 hijos, a los 7 hijos los mando a trabajar de esa manera o hasta cierto punto también a explotarlos, que es lo que sucede. Hasta en la calle se puede ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Respecto a todos estos aspectos, la ley también hace ciertas prohibiciones para que el empleador se tenga en consideración. Reclutar mediante la segregación, ¿verdad? Es decir, que no se debería en algún momento determinado de prohibir, porque es un delito en términos generales también, el decir, bueno, en esta empresa no se admiten indígenas o personas de color o qué sé yo, ¿verdad? O van a estar yo solo voy a contratar personas con determinadas características, incluso solamente mujeres como tal, creo que lo planteó en su oportunidad uno de los grupos en auditorías, u hombres, a menos, claro, que ciertas actividades estuviese demostrado que pudiera ser mejor o realizado, digamos, pero eso es un tema bastante difícil. Como les digo, acá sí lo vemos por costumbre, las actividades económicas las van a realizar los oficios que son para mujeres, las mujeres, y los oficios que son para hombres, los hombres. Tenemos una mentalidad un poco pobre en ese aspecto en el guatemalteco y que sería bueno que la fuéramos cambiando poco a poco. ¿Quiénes la vamos cambiando? Nosotros, los que tenemos el acceso a la información, con base al análisis, con base a la conciencia, con base a nuestro estudio, podemos ir haciendo este tipo de distinciones. No sé si alguno de ustedes ha escuchado también a veces en los pedacitos aquellos que salen en los clasificados de que reclutan gente y se reclutará personas cristianas evangélicas. De otras religiones, honestamente no lo he leído, solamente han sido de esto. Y eso hasta cierto punto también es segregación, ¿verdad? Y son criterios que no deberían de existir, ¿verdad? Pero lo que pasa es que tenemos esa mentalidad, como les mencionaba. No digamos por estado civil, hay instituciones de instituciones, jefes de jefes, en los cuales van a buscar yo voy a contratar señoritas solteras de determinadas características, porque podría llegar a ser ese criterio, ¿verdad? El despido por gravidez, eso quiere decir, o está enfocado específicamente al tema de la mujer
cuando esté en periodo de gestación, ¿verdad? De que goza de inamovilidad. Ya me estoy adelantando. Y también pues exigir trabajos que requieran esfuerzo físico a mujeres en estado de gravidez. Nuevamente, si la actividad puede poner en riesgo a la mujer, el empleador en ese momento debería de decir, no, tengo que ubicarla en otra situación. ¿Por qué? Porque sí puede verse afectada. Incluso si, por citarles un ejemplo, vamos a ver, hay una institución que es una concesionaria de vehículos, que ahí he visto yo que los mecánicos hay mujeres. Entonces, su actividad es esa, ¿verdad? El, en definitiva, va a hacer un trabajo físico también, intelectual en definitiva, pero también físico. Y si una de ellas estuviera en estado de gravidez, lo que correspondería es, bueno, te voy a cambiar un tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no te pongas en... Decía mi abuela, el embarazo no es enfermedad, ahí es cierto. Pero sí, en definitiva, pues ustedes, las mujeres, sabrán más que yo sobre eso. Sí hay ciertos cambios que definitivamente se deben de observar. La ley goza, digamos, establece determinadas actividades con la finalidad de proteger que una mujer no sea, digamos, despedida cuando está en este tipo de estado. ¿Qué es lo que tendría que hacer la mujer? Es avisarle a su empleador. Una vez le avise, pues no va a gozar de cierta, de esa protección como tal. La inamovilidad, déjenme comentarles que no implica, y eso es algo que tiene mucha relación con el otro tema que veremos hoy, que es el derecho colectivo, que una persona no pueda ser despedida. Sí goza, digamos, de cierto beneficio, sí goza de que pues tienen que estar protegidas. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, la mujer que está en estado de gravidez empieza a robar? Porque asumimos que no les puede ser despedida. Y ese criterio, créanme que a veces las personas sí lo tienen y no funciona así. Incluso les mencionaba, los miembros del comité ejecutivo, por ejemplo, los sindicatos, gozan de inamovilidad. Pero eso no significa que no puedan ser despedidos. Simplemente se deben de observar ciertas normas, documentarlas, y el despido va a ser a través, digamos, de un órgano jurisdiccional, quien va a aprobarlo. ¿Y con qué se va a fundamentar? Bueno, esta persona pues estaba robando, hizo cualquier acto ilícito, las prohibiciones que establece el, ¿cómo se llama? El Código de Trabajo y demás legislación, ¿verdad? Entonces, solo para que tengan en consideración, y en el artículo 151 encontramos este fundamento. Se prohíbe a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de gravidez o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que, por causa justificada originada en falta grave o los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Trabajo. Entonces, ¿cuál es el fundamento o el espíritu de la norma? Es básicamente, yo no te puedo despedir por tu estado de gravidez. Eso es lo que la ley protege. Pero ante otras circunstancias documentadas y que estén basadas en hechos y circunstancias jurídicas como tal, yo sí te pudiera llegar a despedir, ¿verdad? Derechos a la madre trabajadora. Ay, perdón, aquí la falta de ortografía. Y no se los puedo cambiar en este momento porque tengo todo lento acá. Dice descanso retribuido al 100%, es decir, es pagado 30 días previos y 64 posteriores al parto. Usualmente debería de manejarse así. Eh, pues no es un día tan exacto, ¿verdad? Aunque los médicos sí le atinan por lo menos a la semana y van monitoreando, qué sé yo. Entonces, debería de salir antes y después. El tema después, bueno, vamos al revés. Los días previos es con la finalidad de que, en teoría, el estado de la gravedad se pone un poquito más delicado y producto de eso es que mejor no, no se la juega, digamos, la ley. Y los días posteriores también es para el cuidado del infante y su lactancia y demás. En Guatemala, usualmente las mujeres trabajan casi hasta su último día. Eso es algo muy común y posteriormente ya se dan sus presupuestos. Y esto lo hacen con la finalidad de que no dejen tan pequeño al niño o niña y entonces ya puedan regresar a su, a su puesto de trabajo ya con cierta edad, digamos. Em, Hoy por hoy, según tengo entendido, todavía es completamente válido, pero el ICSI ha tratado de irlo manejando un poco distinto.
y sí respetar esos 30 días previos y 54 posteriores, porque ¿qué sucedería si, digamos, dentro de esos 30 días previos sucede algo en el cual se ponga en riesgo la mujer? Quien se vería afectado hasta cierto punto son el empleador, digamos, el seguro social, porque no la suspendió en los plazos que corresponden. Abandono del puesto de trabajo mediante certificado médico, ¿verdad? Eso quiere decir de que, bueno, yo ya estoy a punto de componerme, entonces ahí está mi certificado que me emitió mi doctor y me voy y no tengo ningún tipo de inconveniente. La licencia remunerada por el ICS o por el empleador, esto es porque las mujeres que tengan, digamos, ICS, las va a suspender este Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y las que no, pues el empleador debería de pagar de forma o retribuir, digamos, esos días. El tema de la protección al aborto, el pago de días de asueto y descanso semanal incluyen, prohibición de laborar remuneradamente durante el descanso. Esto implica que no porque, digamos, una mujer tenga esa necesidad y diga, ay, yo mejor voy a trabajar esos 84 días que me paguen doble, eso está prohibido. Y yo no conozco casos en los cuales se dé, probablemente sí existan, ¿verdad? El derecho de lactancia, un local para hijos menores. Esto es ante la cantidad de ciertos niños que estén dentro de una institución, pues el empleador va a tener que tener ciertas consideraciones. Y por ello es que a veces ven que hay instituciones que tienen guarderías. Y es porque justamente la ley prevé ese tipo de situación. Todas estas consideraciones, por cierto, vamos a hacer un paréntesis, de este tipo de trabajo, les voy a pedir que también los puedan leer para el examen del próximo domingo, para que lo tengan en consideración. Dentro de estas circunstancias también está el tema del trabajo a domicilio, que no hay que confundirlo con el teletrabajo como hoy por hoy se está desarrollando en algunos casos. De hecho, cuando se emitió ni se hablaba del teletrabajo como tal, sino que son circunstancias distintas. Acá el trabajo a domicilio básicamente es aquel en el que la prestación de la actividad laboral se realiza en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste y sin vigilancia del patrón. Esto es en algunos casos lo pueden observar como, y es bastante común, algunas actividades en las cuales, bueno, yo puedo delegar que lo realice en, en su domicilio, digamos, o donde lo establezca mejor. Usualmente en el tema de la producción o de la productividad. Call center también he visto yo que trabajan de esta manera. Cuando les decía del teletrabajo es porque esto, digamos, yo estuve en teletrabajo mucho tiempo, actualmente ya no, pero a mí no me contrataron bajo la cláusula de trabajo a domicilio. Mi trabajo era carácter presencial y por la pandemia, digamos, una circunstancia típica es que yo empecé a realizar las actividades en la casa. Acá no, acá básicamente se se establece en el contrato directamente este tipo de actividades. Y de esa cuenta es que desde un inicio, pues empiezan a darse ese tipo de situaciones. ¿Cómo se perfecciona y formaliza el contrato? Pues por escrito, debiéndose extender en 3 ejemplares, uno de los cuales el patrón está obligado a entregar a la dirección del trabajo en el plazo de 15 días posteriores a su celebración. No varía mucho con relación al contrato en términos generales, porque está basada en el artículo 28 del Código de Trabajo. El documento debe constar el lugar en el que se realiza la prestación laboral a efectos de que puedan exigirse las medidas necesarias de seguridad e higiene que se determinen. Como no necesariamente puede ser en casa, puede ser en otro tipo de lugar, pero dependiendo de las actividades, deberían de tener todos esos aspectos. Usualmente, pues nadie se va a meter a hacer un trabajo a domicilio que sea peligroso, digamos, porque entonces el empleador tendría que garantizar que esas medidas se realicen de forma pues adecuada como tal. Em, También pues todo empleador, perdón, que ocupe pues trabajadores a domicilio tiene que tener un documento de control de actividad laboral. Aquí se debe consignar nombre, dirección, digamos, la cantidad y naturaleza de la obra encomendada, hacer muñecos, hacer pulseras, lo que a ustedes se les ocurra, cierta cantidad diaria, digamos, el precio de las materias primas que deberán entregar, fecha en las cuales deberán entregar. Esto es más o menos como para tener ciertas pautas específicas que nos determinen, bueno, a esto se pactó y esto se está cumpliendo, porque recordemos que aquí el tema, si lo vemos desde el lado del empleador, ante cualquier divergencia o cualquier tipo de contradicción que se pudiera llegar a dar,
Lo importante podría ser, bueno, cómo documento todos estos aspectos. Y estos son mínimos. Nuevamente, el código, cualquier ley, usualmente son aspectos mínimos a considerar que se pueden ir desarrollando de una mejor manera. Hay instituciones que tienen trabajadores de planta y que son fijos, y hay otros trabajadores que son a domicilio. Y todo esto también a través del reglamento interno de trabajo, porque en el reglamento interno interior de trabajo se pueden establecer todas las modalidades de contrato que puedan ir surgiendo. También entra dentro de esta categoría el trabajo doméstico, y este es aquella actividad en la cual se realiza en el propio domicilio del trabajador. Está, digamos, sujeto a determinados aspectos muy específicos. También tiene que considerarse de que les aplicaría todos los beneficios de sus prestaciones, no porque lleguen a un acuerdo implica que deban de renunciar. La realidad es que la gran mayoría de personas dicen, bueno, vas a empezar a trabajar acá, a tal horario, tal cosa, yo te doy de comer, te doy lugar donde puedas dormir, todo lo demás, es obligación, y el salario mínimo. Muchos no pagan aguinaldo, ni bono 14, ni vacaciones y demás. Y si lo van a dar proporcional. Es decir, yo llegué al acuerdo y te voy a pagar 1.500 quetzales, 2.000 quetzales o la cantidad que corresponda, muy por debajo del mínimo. Esa es una de las realidades. Y por eso es de que antes, yo no sé si ahora lo harán. Recuerdo yo que había gente del Ministerio de Trabajo en zona uno, específicamente en el Parque Central, y tenían ahí su módulo en el cual ofrecían asesoría, porque es una clara violación. Y les comento, muchas trabajadoras domésticas pues ya conocen o empiezan a conocer sus derechos y lo que hacen es demandar al empleador, que en este caso podríamos ser cualquiera de nosotros. Y lo que hace el juez es ajustar, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto le están pagando? Le están pagando 1.000 mensuales. Ya, pero ese no es el mínimo, entonces lo ajustan, ¿verdad? Y les hacen el cálculo que ustedes ya saben hacer. Y termina con una gran deuda el, el empleador en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal o lo aconsejable ahí? Pues no hay una forma de evadir eso y les diría yo que no se debe de evadir esa responsabilidad. Si queremos tener una persona trabajando, debería de ganar lo que corresponde, como mínimo lo que la ley establece. Entonces, pues ya hay una opción, ¿verdad? Que sería el contrato a tiempo parcial, con el salario mínimo, con incluso deben considerar acá el tema del pago en especie, pero no, no más de lo que corresponde, ¿verdad? No el 80% en especie, ¿no? ¿Verdad? Y si ese 80% yo se lo pago a través de que le doy desayuno, almuerzo, cena y resulta ser que pasa comiendo sopa, ¿no? Porque sucede. En algunos casos hay gente que es así, sí segregan completamente, ¿verdad? De hecho, ayer justamente hablaba con un familiar del término despectivo que utilizamos para referirnos al trabajo doméstico. ¿Quién lo conoce? Es bien popular. Y es feo, la verdad. El, La sirvienta, dicen realmente. sí, la chacha, la muchacha, sí. La cholera. Qué feo ese. Ay, cholera sí es despectivo, eso siento que es demasiado. Ok. Y ahora les voy a explicar algo acerca de esa, para que ustedes también lo repliquen y se deje de utilizar. Este deviene de un municipio, del Chol Alta Verapaz, creo que se llama. Y es básicamente como referirse a una persona, al cholero, cholera, digamos, ¿a qué lo asociamos? Al chumo, al bajere, ay, no sé, es totalmente despectivo, hiriente. Y si es un gentilicio, es peor. Es como que todo eso, dijeran, es sinónimo de ser guatemalteco. Imaginen qué fuerte es realmente, ¿verdad? Entonces, no, no hay que utilizar, digamos, a veces ciertos términos que son hirientes y sobre todo que devienen muchas veces de la discriminación y la segregación. Como les digo, uno debe ser agente de cambio. Y se los comento porque antes creo yo que pues, lo que en su oportunidad me comentaron es que como que iban a traer de este municipio, del Chol. Entonces,
se empezó a relacionar al trabajo doméstico, pero no, hay que ir cambiando esos paradigmas. Salario en especie, como les mencionaba, salva pacto en contra de la retribución de los trabajadores domésticos, comprende además del pago en dinero, de suministro de habitación y manutención. Entonces, pues con el porcentaje que corresponda, puede ser la habitación que se le otorga, la manutención no solo incluye el alimento, sino que también puede incluir muchos aspectos, ¿verdad? Como podría ser vestimenta, aspectos de higiene personal. Recordemos que a veces estas personas pues vienen en una situación de pobreza extrema y a veces no llevan, pero nada, ¿verdad? Entonces todo eso se les puede dar. Y como recomendación siempre reconocer lo justo, ¿verdad? Jornada laboral, hay una excepción también acá que lo tienen que tener en consideración y ahora que ya lo pusimos acá, ya lo tienen que observar siempre, ¿verdad? Ahora para que siempre hayan reglas. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo y tampoco le son aplicables los artículos 126 y 127. Sin embargo, los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. A. Deben disfrutar de un descanso absoluto, mínimo y obligatorio de 10 horas diarias, las cuales por lo menos 8 han de ser nocturnas y continuas, y 2 deben destinarse a las comidas. Durante los días domingos y feriados que este código indica, deben de forzosamente disfrutar de un descanso adicional de 6 horas remuneradas. Hay también una ley en específica acerca del trabajo doméstico, que esa no la vamos a ver. Vamos a ver, nos vamos a quedar con el tema del código de trabajo, pero como les digo, todo el tema de la universidad es una guía, al final de cuentas, y se queda muchas veces muy corto, así que siempre ustedes traten de investigar. Acá se agrega también una causal de despido que dan lugar al despido de personas, y eso sí sucede también, es que puede, digamos, ponerle fin el empleador al contrato de trabajo doméstico sin responsabilidad de su parte cuando se da alguna falta de respeto o maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan. ¿Dónde se puede observar esto? Por ejemplo, con menores de edad que los pueden maltratar, eh, animales incluso, ¿verdad? Esa es otra ley, pero la podemos perfectamente relacionar. Adultos mayores. Para todo esto, afortunadamente, incluso muchas personas hoy por hoy ya tienen cámaras. Eso les permite llegar a identificar, porque eso sí no es permisible, ¿verdad? De que le puedan llegar a maltratar a los miembros. Y ya tenemos otras categorías, ¿verdad? Que el trabajo de transporte, que estos son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros. Esto menos se respeta, ¿verdad? Tal vez existirá, digamos, algún tipo de contratos para ciertas actividades, como por ejemplo instituciones que se dediquen propiamente al transporte como tal, que sean muy formales y en la gran mayoría de casos van a tener, digamos, un contrato muy general como los demás trabajadores, porque no van a especificar las actividades, pero el código sí trata de limitarlo. Incluso esto pues, es una actividad económica muy importante. También tiene ciertos contratos de carácter mercantil mediante el cual se van a proteger, digamos, tanto a los pasajeros, la carga, como a la persona que realiza este tipo de actividades. También está el trabajo de aprendizaje y la ley nos da una cierta definición. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión o oficio, sea directamente o por medio de un tercero y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Entonces, excepción al salario mínimo, ya la conocen, el trabajo de aprendizaje. Ojalá hayan tomado notas. Aspectos para considerar de esto, bueno, salario inferior al mínimo, es a plazo fijo, sí, porque ahí, digamos, no va a pasar como aprendiz 10 años, ¿verdad? A menos que esté aprendiendo a hacer la Capilla Sixtina, tal vez, o algo por el estilo, y que hay una persona se vaya a abusar de esa condición para pagar menos del mínimo. Al finalizar, debería de emitir un certificado. Se puede negar a emitir el certificado, digamos, si yo tengo un taller, sí, podría ser que yo me niegue porque mi aprendiz no aprendió. Y la ley lo que hace es que lo manda, digamos, a que pueda hacer una evaluación y que otra institución pueda emitir ese certificado. Se tiene que dar esa finalización del contrato y también el aviso correspondiente para que se pueda en algún momento determinado ya. La idea es aprender un oficio y posteriormente yo ya lo reintegro
actividad social y económica del país. Eso podría servir también en las cárceles, ¿no creen? Trabajo de aprendizaje. Porque estos cuates que están ahí no han aprendido otra cosa más que a delinquir. Y ahí están perfeccionando cómo delinquir. Entonces no es explotación, es trabajo de aprendizaje por un tiempo, después se les cambia las actividades. Otra categoría es muy similar al tema del trabajo de transporte, ¿verdad? Es que en el mar y en las vías navegables, porque se dan ciertas circunstancias distintas, ¿verdad? Imaginemos ahí, es un contrato hasta cierto punto un poco más rígido. ¿Qué sucede si dentro de mi actividad yo me voy a ir de mesero a un crucero? A los 6 meses resulta que todo lo boto, todo, pero ¿qué hago si estoy en el mar, verdad? Digamos, ahí que podría en algún momento determinado pasar. Ese es un tema complicado. No me pueden bajar, digamos, ¿verdad? ¿Qué sucede si, bueno, ya no vamos a requerir de sus servicios, ahí se va nadando? Pues no se puede, ¿verdad? Entonces está sujeto a determinadas consideraciones que al momento que ustedes lean todo este apartado van a tenerlos que llegar a identificar. El tema o el régimen de los servidores del Estado y sus instituciones, todo el Código de Trabajo, en términos generales, aplicaría a aquellos trabajadores que no sean del Estado. Para los trabajadores del Estado está, digamos, la ley del servicio civil. Incluso el aguinaldo, el bono y muchas de estas prestaciones en su oportunidad tal vez no iban para los trabajadores del Estado, sino que, ¿qué es lo que sucedió? Y hoy lo mencionaba una compañera, que hay un tema que se llaman derechos adquiridos, que está dentro de los principios y considerandos del propio código y que establece que, bueno, si para un gremio suficientemente grande aplican ciertos beneficios, pues deberíamos de aplicárselos también a todos los trabajadores. Y así es como entonces empiezan a aplicar. Incluso, se los puedo garantizar, en demandas siempre van a haber, si es un trabajador del Estado, va a haber fundamento de la ley de servicio civil y la ley del Código de Trabajo o leyes específicas, así como convenios internacionales. Al final de cuentas, una vez sea para mejorar, es válido. Y pues vamos a ver muy rápidamente lo que es derecho colectivo de trabajo, que es una rama también muy importante dentro del derecho. Tenemos un par de definiciones, son los principios, normas e instituciones que reglamentan la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y patrones, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de trabajo. Otra definición es la parte del derecho del trabajo que estudia los principios, doctrinas, instituciones y normas que estudian, regulan o reglamentan la formación y funciones de la coalición o de la asociación profesional de empleadores y trabajadores, sus relaciones, su posición frente al Estado, los conflictos colectivos y los sistemas de solución de los mismos. Son definiciones más o menos parecidas. Em, Principios, doctrinas, instituciones, como cualquier rama del derecho, las van a contener. Principios, todos estos principios básicamente son aquellos que le van a dar esa interpretación a una rama en específica, como hemos hablado. Aquí hemos visto que hay muchos principios que aplican para el derecho que son propios. Si nos vamos al derecho civil, también van a ver, si nos vamos al derecho eh, tributario, por ejemplo, van a ver, ¿cierto? Si van a ir variando dependiendo de la rama del derecho que van a regular. Acá pueden ver incluso el tema de las instituciones, que tanto les he mencionado, que no son las instituciones per se que podemos llegar a identificar, como el Ministerio X o institución, no, esa institución es, digamos, un conjunto de normas jurídicas que están reglamentadas en una rama del derecho, que de ahí se desprenden más aspectos normativos como tal. Y básicamente, pues todo esto está enfocado ya a la colectividad, ya no es el trabajador individual, tiene muchas diferencias. De hecho, esto es una especialización del derecho del trabajo y lo que busca es cómo va a relacionarse con el empleador y cómo va a relacionarse frente al propio Estado. Y pues los sindicatos como tal pues, son sumamente fuertes, eso lo hemos visto. Pueden llegar a parar la economía de un país. En Estados Unidos, por ejemplo, los sindicatos son fuertísimos. ¿Cuál es su naturaleza, verdad? Pues es de derecho de una clase social frente a otra, el empresario como tal, también frente al Estado.
No es absorbida por el Estado y se organiza en defensa de sus intereses, es decir, es autónoma, no es Estado como tal. La asociación profesional, es decir, los sindicatos, permite igualar las fuerzas dentro de la empresa. Creo que ya lo hemos hablado bastante. Un empresario que sea multimillonario va a ser muy distinta su posición versus un trabajador, sea la categoría que sea. Pero frente al sindicato, digamos, ya cambia un poquito la cosa. No les digo que ya se igualan, pero por lo menos sí ya cambia. También es un derecho frente al propio Estado. La propia legislación limita la intervención. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer término, que el Estado está obligado a respetar, digamos, los convenios y pactos. No puede decir no los acepto como tal. Tiene que respetarlos. Se vuelve una ley profesional. También tiene que respetar los derechos de huelga y de paro que se puedan llegar a surgir. Y también lo que busca es que, bueno, como la tutelaridad del derecho tiende a defender al empleador, lo que busca es que, bueno, los sindicatos no necesitan tanta protección, pueden valerse por sí mismos, entonces, Estado, no estés aquí, digamos, porque no te voy a necesitar para defendernos como asociación, sino que podemos en algún momento determinado arreglarnos frente al empresario. ¿Por qué? Porque supongamos que le, le frenan su producción. Es un tema que puede poner en algún momento determinado en serios aprietos. Hay muchas instituciones para el derecho colectivo de trabajo. La coalición es la asociación como tal. Antecedentes de esto hay muchos. De hecho, vimos en su oportunidad las etapas históricas del derecho al trabajo. Estas no escapan tampoco al derecho colectivo. En su oportunidad creo que vimos un tema vamos a ver, de los gremiales, de las etapas medievales como tal, en las cuales había aprendiz, compañero, oficiales y maestro. Paréntesis de esto, si alguien sabe una estructura de una asociación filosófica vigente el día de hoy, tiene 2 puntos extras. Que tenga esa misma estructura de aprendiz, compañero, oficiales y maestros. Ahí se las dejo en el tintero. También estaba el tema de que esto muchas veces era porque el ser aprendiz llevaba años, años de años para volverse compañero. Y esto radicaba muchas veces en las mismas razones que vimos anteriormente, ¿verdad? Yo prefiero tenerte ahí como aprendiz porque en otra rama o clasificación tendrías que ganar más o ya podrías tener tu propio taller. Había un monopolio muy fuerte. Entonces, quienes usualmente se coaligaron, se asociaron, son tanto aprendices, pero particularmente los compañeros. No es casualidad que en los sindicatos todo el mundo se trate como de compañero. Y es por esa manera, es un antecedente histórico, de hecho. Pero surge eso. ¿Contra quién está? En ese entonces, contra los que eran los maestros, porque los maestros eran los que monopolizaban las actividades económicas. Sandra, No eran los de la San Carlos, ¿no? no, No. no, Ah, no. Pero ahí está todavía. Sí, ahí quien se le vaya. Es una institución filosófica. Otra de las instituciones, pues está el contrato colectivo de trabajo, que en este, pues, al igual que el derecho individual, pues se puede celebrar contratos colectivos como tal. Muy bien, Manielka, es la masonería como tal. Ahí se ganó sus 2 puntitos. ¿2 puntitos dije o 3 puntos? No me acuerdo. Para todo el salón, dijo, si yo no respondía. No, eso no dije. Eso sí no. Vamos a anotarlo. Pero sí es la masonería como tal. Justamente ahí tiene uno de sus antecedentes históricos como tal. Esa es la estructura regia. Vamos a anotarlo para que no se me vayan a olvidar. Bueno, también está el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Aquí es donde muchas veces, a través de esta negociación, es que se puedan llegar a dar ciertas mejoras en las instituciones. El reglamento interior de trabajo, que ya lo vimos, y el tema de la previsión social. Como vemos, son instituciones bien importantes que pues permiten también el desarrollo. Yo soy consciente de que los sindicatos no son bien vistos en el país, tienen mala fama. Tienen fama de ser gente que a veces anda protegiendo haraganes, mediocres o qué sé yo, infinidad de apelativos, corruptos. Y a veces también se lo han ganado pulso, en definitiva. Vemos a veces ejemplos porque
todo es reflejo de nuestra propia sociedad. Y esa es la triste realidad. Ahí mencionaron un nombre, ¿verdad? Joel Acevedo. Y hay dos situaciones ahí. Uno, a veces no es como nos lo pintan. Hay que ser muy objetivos. Yo no les quiero decir de defender a nadie como tal, sino que recordemos que qué es lo que están buscando. Ponerse en igualdad de condiciones con el empresario. Y eso no le va a ser agradable para muchas veces el empresario, porque digamos, implicaría, tengo que darles aumentos, tengo que pagarles más, me pueden parar la producción si se van a la huelga. Entonces, a veces a través de la desinformación es que muchas veces podemos atacar. Pues, ¿cómo lo atacamos? Así es que esos somos los grandes corruptos. Entonces, si te estás asociando, vos sos corrupto, porque te estás metiendo. Entonces, desde ahí empieza, digamos, a verse mal los sindicatos. Y también se les da etiquetas de los sindicatos rojos, digamos, que son plenamente relacionados al comunismo o ideológicamente marxistas. Y realmente hay toda una clasificación de sindicatos como tal. Nuestra ley solo prevé dos situaciones, los de actividades agrícolas e industriales. Te queda muy corta esa clasificación, pero pues volviendo al tema de la percepción que llegamos a tener de este tipo de instituciones, va por esa línea muchas veces como tal. Y es una pena, es una pena. Como les digo, también hay gente que se gana a pulso o se ha ganado ese tipo de situaciones. Es oportunidad, creo que lo comenté, que yo trabajé en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ahí no había un sindicato, ahí habían 9. Y de esos 9, los dirigentes daban pena. Y también uno no podía quejarse muchas veces porque tal vez uno no se quiere meter por X o Y razón. Y eso es lo que sucede. Entonces, si no estamos dispuestos a meternos, a involucrarnos, alguien más lo va a hacer. Y ese alguien más puede ser un corrupto, un inepto o demás cosas que ustedes puedan llegar a encontrar. Entonces, por ahí va muchas veces el tema. Pero el sindicato lo que tendría que hacer es apoyar, digamos, las mejoras de los trabajadores, garantizar que los procesos se cumplan como tal, que hayan mejores condiciones de trabajo, que se permita, digamos, el incremento económico, pero también cultural, recreacional del trabajador. Sus fines son muy nobles, pero se han ido desvirtuando. Y también está el tema de que, pues en definitiva, como son reflejo de nuestra sociedad y si nuestra sociedad es corrupta, ¿qué podemos esperar también de ese tipo de cosas? Lo que tenemos que hacer es cambiar ese paradigma, que es lo más difícil muchas veces. Ahí me gusta a veces también hacer recomendaciones, por si quieren ver el irlandés, ahí hay una película que habla justamente de un sindicato y un sindicalista muy famoso que lo desaparecieron, al igual que muchos sindicalistas de aquí en Guatemala, ¿verdad? Tiene ciertos caracteres propios, derecho que atañe a grupos sociales, derecho correctivo de la situación de inferioridad, ya lo mencionamos, procura la solución pacífica entre trabajadores y empleadores de los conflictos, reconoce la existencia de una nueva fuente del derecho. Esto es del derecho colectivo de trabajo, como tal, no del sindicato. Garantía de la libertad como tal, porque también implica el poder decidir si yo me quiero asociar o no. Eso es un aspecto importante a mencionar. Que haya un sindicato en los puestos de trabajo no significa que yo me tenga que sindicalizar necesariamente, pero hay otro aspecto que es importante reconocer y es que muchas veces el tener un sindicato, si yo no estoy sindicalizado, está bien, mal, no, nadie me obliga, em, no significa que los beneficios que puedan adquirir a mí no me van a aplicar. Esa es una gran ventaja y eso lo vamos a encontrar en las diferencias. Como encontramos o podemos ver aquí en la filmina, aquí encontramos algunas diferencias del derecho individual versus el derecho colectivo. Por citar un ejemplo, tiene como finalidad máxima la persona del trabajador. El derecho colectivo persigue, entre otros fines, la unión de los trabajadores. Tiene como fuente esencial de sus normas el contrato individual de trabajo. Acá se reconoce como fuente del derecho la convención colectiva, que pueden ir surgiendo de esas relaciones, como podría ser el pacto de condiciones de trabajo. Las relaciones creadas alcanzan solo a las partes contratantes en el derecho individual. Digamos, yo celebro un contrato y está el empleador, y estoy yo y nadie más.
Acá, digamos, las relaciones creadas alcanzan son aplicables a todos a una categoría profesional. La aplicación normativa es más rigurosa. Acá no, aquí se limita la voluntad de la ley con el fin de concederle más amplitud, porque es lo que mencionábamos, ya no requiere, digamos, esa tutelaridad. El conflicto individual queda resuelto con la sentencia. Acá puede ser por medio de acuerdo de las partes o por sentencia jurisdiccional. Podría darse cualquiera de las dos situaciones. Usualmente lo que se busca es un acuerdo para que no vayan a escalar más. Y el aspecto que les he mencionado es que con relación a las relaciones creadas solo con los contratantes, es decir, que como es un vínculo personalísimo el contrato, no le aplicaría, digamos, a otro compañero de trabajo las mismas condiciones. Pero supongamos que un sindicato logra en algún momento determinado poder negociar mejores condiciones, les va a aplicar a todos, porque se considera que tiene, tiene la característica de ley profesional o está investida de un principio, erga omnes, que significa respecto a todos. Entonces, yo no estoy sindicalizado, pero sí voy a gozar del beneficio de todos aquellos aspectos positivos que tengo. El tema de la colisión, como lo hemos visto, es una asociación de hecho en realidad, ¿verdad? Y que lo que va a tener es ciertas características con el fin de poder llevar a cabo ciertos objetivos muy específicos. Puede estar investida de temporalidad, está relacionada a la defensa de intereses comunes, tiene una unión concertada, es decir, si busca, digamos, o necesariamente va a tener que tener esa investidura de coalición mediante la cual se hace frente al empleador con la finalidad de lograr ciertas modificaciones a las condiciones de trabajo. Y pues la postura más influyente doctrinaria y legalmente es los sindicatos o asociación profesional. Que esta pues la definición legal la encontramos en el propio código y establece que sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos, perdón, de personas de profesión o oficio independiente constituidas exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. ¿Verdad? Su naturaleza jurídica va a ser de derecho positivo guatemalteco y tiene, digamos, al momento de analizar ¿cuál es su naturaleza? La Constitución, en primer término, la va a relacionar a la asociación libre y espontánea que puede surgir y que está reglamentada. Como comentario, si se recordarán, hace unos meses se trató de sacar alguna ley mediante la cual se limitaba justamente ciertas asociaciones o se iban a reprimir, que era totalmente anticonstitucional. Y es que también buscaba limitar justamente eso, el derecho de la asociación. Y por otro lado, está, digamos, reglamentado dentro de lo que son los derechos colectivos y sociales. Y en este apartado de la propia Constitución se hace referencia a otros aspectos de índole de la cultura, del deporte, de la seguridad social y demás. Entonces ya nos da como cierta idea de cuál es la naturaleza de los sindicatos como tal. Para constituirse va a requerir tener requisitos. Lo vamos a segmentar en tres, de fondo y de forma. De fondo, pues es una asociación de trabajadores o patronos. ¿Qué tipo de trabajadores? Pues es sumamente amplio el requisito como tal. Eh, Hay sindicatos de patronos también, no son muy comunes, pero sí los hay. Su finalidad es el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses del grupo de trabajadores o de patronos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podría constituirse un sindicato que va a tener un fin distinto. No sería lícito y por tanto, pues ya no es sindicato como tal. Entonces, si un sindicato se empieza a lucrar, eso ya es algo completamente anormal y que iría en contra de la ley. De forma, pues hay algunos requisitos, ¿verdad? Tiene que tener una asamblea constitutiva, tiene que haber una aprobación de los estatutos, hay una elección del comité ejecutivo y consejo consultivo provisional, sea todo un trámite administrativo para la aprobación de estatutos. Y con esto, pues básicamente se va a lograr obtener una personalidad jurídica del propio sindicato. En cuanto a las personas, bueno, ya vimos que tienen que ser trabajadores como tal, ¿verdad? O empleadores o patronos. ¿Quiénes no pueden constituir un sindicato? Las Fuerzas Armadas como tal. Eh, en este caso estarían la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala. Si incluso ustedes leen las leyes específicas de estas dos instituciones, en ambos casos les va a mencionar que son instituciones no beligerantes, obedientes, corruptas, no, eso es aparte, eso es agregado, pero no pueden, digamos, formar este tipo de coalición.
tienen ese tipo de prohibición, afortunadamente. Hay un mínimo de personas para requerir. En el caso de los trabajadores son 20 se necesitan 20 valientes para formar un sindicato. Cuando lo están constituyendo gozan de inamovilidad. Eso quiere decir de que no pueden ser despedidos salvo que se haga el trámite judicial para que puedan llegar a realizar este tipo de actividades. Esto es con la finalidad de lograr esa protección, porque sucede de que todo esto, como lo decimos en la buena jerga guatemalteca, tiene que ser debajo de agua, porque al momento en que un empleador vaya identificando que quieren formar un sindicato, lo primero que hacer es tratar de despedirlos. Entonces, va a ser, digamos, con cierta garantía judicial a fin de evitar eso. En el caso de los empleadores, vimos que ya son 5. Capacidad para ingresar al sindicato. ¿Qué capacidad nos referimos? Pues básicamente es a la capacidad que se tenga para el ejercicio. Ya vimos que esa se adquiere con la mayoría de edad, pero los menores de edad también pueden llegar a sindicalizarse. Usualmente se van a integrar a un sindicato como tal. ¿Por qué? Porque son trabajadores, ¿verdad? Y también permite que los propios extranjeros se vayan a sindicalizar. De esa cuenta, pues recordemos de que en las instituciones se pueden contratar muchos extranjeros. Hay eso no es propiamente el tema, pero sí se tiene que tomar en consideración que hay una limitación de la cantidad de extranjeros que yo puedo en algún momento determinado contratar. Y estos pueden ser parte de los sindicatos. Requisitos, se tiene que llevar a cabo una asamblea constitutiva, como antes lo mencionábamos. En esta lo primero que se hace es, bueno, ¿quién va a dirigir la reunión? ¿Quién va a ser el secretario? Y en esa misma, pues vamos a ver quién es quién, digamos, quién va a ser el comité ejecutivo y el consejo consultivo provisional. Esto es solamente para que en algún momento determinado se celebre esa acta. Dentro de la propia acta se tienen que establecer los estatutos de los sindicatos, que en este caso, pues van a tener que ser coherentes o congruentes con la definición legal de sindicato que ya encontramos. Y luego que se dé todo esto, pues ya se empieza a hacer el trámite administrativo ante las autoridades competentes de el Ministerio de Trabajo con la finalidad de que ya surja, digamos, esta institución. Y una vez esté constituida, pues a menos de que, por darles un ejemplo, exista la decisión de, eh, digamos, de extinguir la personalidad jurídica del sindicato, este va a surgir. Eso sí, se tienen que respetar siempre los mínimos de cantidad de personas, si no daría lugar a que este se pueda llegar a extinguir. Y ya cuando se tenga un sindicato, pues ya se puede llevar a cabo lo que es un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Acá tenemos dos definiciones, la primera es de carácter doctrinario y la segunda es de carácter legal. Vamos a leer la legal. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objetivo de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y a las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes. El principio de erga omnes que les mencionaba, o que luego se realicen a las empresas, industrias o regiones que se afecten. Es decir, que yo celebro el pacto en este momento, todos los contratos posteriores van a estar regidos a esto. Y este va a tener una preeminiscencia sobre el contrato individual de trabajo. De hecho, el contrato individual debería tener estas consideraciones. Usualmente el pacto colectivo lo que va a estipular va a ser, en primer término, muy distinto al reglamento interior del trabajo, porque esas son medidas en cómo se van a ejecutar ciertas actividades y sobre todo temas como de higiene y seguridad industrial, sin perjuicio de las demás que figuran en la propia ley, pero acá van a ser usualmente condiciones favorables para el propio trabajador. No es necesario colocar, digamos, todos los aspectos de la ley, no lo es, porque la ley ya existe como por sí misma, digamos, no es necesario repetir como tal. Y aquí usualmente van a ser condiciones más favorables. Ya no van a ser los 15 días de vacaciones, sino que, bueno, logramos negociar y van a ser 25. Y cada vez que cumpla 5 años el empleador, vamos a sumarle un día, por citarles un ejemplo. O cada 5 años vamos a tener un aumento del 10% y ese aumento del 10% se va a dividir en 5 años. Entonces, primer año 2% de aumento, segundo año 3% y así, por citarles ejemplo. Va a reglamentar ese tipo de condiciones de trabajo. Y por eso es que es tan importante como tal. Algunas consideraciones, ¿verdad?
Las partes que los han suscrito van a ser, en definitiva, el pacto, va a ser el sindicato como tal y el empleador o el grupo de empleadores en sí, dependiendo del sector económico que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber trabajadores individuales negociando este tipo de condiciones. O sea que si les pongo de pregunta, ¿es válido que el Juan Pérez vaya a negociar el pacto colectivo de condiciones de trabajo? Ustedes ya saben que ahí no, eso es ilícito y eso no se puede. Todas las personas que en el momento de entrar en vigor el pacto están protegidas, digamos, de los derechos y beneficios que en algún momento determinado puedan llegar a establecerse, a menos que se establezcan ciertas vigencias posteriores a la suscripción del pacto. Y también va a afectar lo concerniente en lo futuro a contratos individuales o colectivos. Va a estar reglamentado. El pacto que no va a tener una vigencia. Esta vigencia básicamente va a estar, no sé si lo menciono acá, si no, sí, lo voy a mencionar acá. Básicamente va a tener un periodo máximo. Ese periodo máximo está en la propia ley. Si no estoy mal, creo que tiene de 5 años, si no estoy mal. El pacto colectivo, vamos a ver. En el cual se va a aprobar. Y esto es porque, pues, con cierto periodo previo se puede denunciar el pacto para mejorar esas condiciones. Entonces vemos cómo es positivo, digamos. Podría ser que surja en su oportunidad, que bueno, se aprobó, logramos ese 10% de aumento distribuido en 5 años posteriores a su negociación. Ya se va a vencer con un mes de anticipación, entonces inmediatamente lo denunciamos y vamos a negociar otro. Y puede ser que ahí ya no van a ser 10%, va a ser 15%, supongamos. Entonces, puede en algún momento determinado regir. Aquí hay un tema que se llama tácita reconducción. La tácita de reconducción se ve mucho en el tema civil, pero básicamente es si yo no modifico, digamos, las condiciones de un contrato y se pasa su vencimiento y siguen en las mismas circunstancias, este se va a renovar por un periodo igual. Por citarles un ejemplo, aplica para el arrendamiento de bienes inmuebles. Cambian algunas circunstancias, pero se renueva. Pues lo mismo sucede con el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si yo no lo denuncio, yo sindicato, ¿verdad? No denuncio, pues va a volver a regir de la misma manera. Importante tomar en consideración, y eso es un tema de objetividad y conciencia, es que todo esto es en función de la protección del trabajador. Y no significa que las condiciones vayan a ser tan impuestas de manera que afecte tanto al patrón que su actividad económica se venga abajo. Porque entonces ahí al final de cuentas el empleador se va a quedar sin trabajo en sí. Eso es importante. Algunos sindicatos incluso van a hacer eso, van a proteger incluso la productividad del patrón. Porque su fin es ese, proteger al final de cuentas al empleado. Y ese es lo que puede llegar a pasar. Por supuesto, no va a estar a la par explotándolo, ¿verdad? Eso sí no va a suceder. Sino que simplemente, bueno, protejo a mi trabajador, pero también voy a proteger su trabajo como tal. ¿Y por qué se los menciono? Porque hay sindicatos que lo que hacen es buscar a través de esa colectividad, de esa fuerza que han adquirido, para lograr situaciones en las cuales se empiezan a poner en serios aprietos a las instituciones. Sindicatos que los aumentos anuales pueden ser del 20%. Hay una institución acá que tiene ese tipo de características y que creo yo que todos detestamos. Ahí les dejo de tarea que averigüen cuál es. Ya saben probablemente. Bueno, formalidades se tiene que extender por medio de 3 ejemplares bajo pena de nulidad si no se llegan a dar ese tipo de formalidades como tal. Cada una de las partes debe conservarse un ejemplar y el tercero debe ser enviado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social directamente por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a regir en cualquier momento posterior al de su recibo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a cuyo efecto el funcionario a quien corresponda entregar la copia debe dar una constancia de que ella ha llegado a sus manos. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, debe ordenar a las partes ajustarse a las disposiciones de la ley. Es importante eso, ¿verdad? No puede, digamos, contradecir los aspectos mínimos del Código de Trabajo. Está por encima del contrato individual, pero sobre la ley ordinaria
nunca va a estar por encima, ¿verdad? Va a estar en todo caso en cierta igualdad de condiciones, pero nunca tergiversando las mismas. Y obviamente por las mismas razones, nunca va a estar encima de la Constitución y o leyes principales. Y esto es lo que vimos súper mega resumido, pero creo que al final de cuentas es parte de los aspectos y generalidades que deben de conocer acerca del derecho colectivo de trabajo. Aspectos para considerar para el examen. Bueno, ya les mencioné que parte del ejercicio va a ser el tema del cálculo de prestaciones laborales. No se vayan a complicar mucho, no se la voy a poner un poco tan difícil. La vez pasada me comentaron que no les dio tiempo, les voy a dar el tiempo suficiente, mucho más de lo que tuvieron con anterioridad, para que lo puedan desarrollar. Eh, Tampoco sería tanto, van a ser que 20 preguntas, supongamos. Ya les comenté, criterio es tener una postura, ¿verdad? No copiar el artículo o tal. No, que sí podemos fundamentarnos, eso es válido, pero es uno, ¿verdad? Desarrollar un poco el tema. Si les pongo desarrolle un tema en específico, no quiero por favor que me vayan a poner conceptos, tipo desarrolle el tema del trabajo del campesino. El trabajo campesino es aquel que realiza el mozo, tal, la definición de la ley y ya desarrollaron, pues. Eso hasta cierto punto es una definición y es una respuesta incompleta o, o incorrecta. No, con sus propias palabras. Yo lo que quiero es que tengan criterio y que puedan desarrollarse el mismo criterio. Lean aspectos que van a estar en las presentaciones. Em, para no complicárselos tanto, que realmente todo lo que vimos hasta el parcial no entraría, va a ser del parcial para acá. Así lo van a tener un poquito más sencillo. Y no les voy a poner en el examen nada que no esté o haya sido dado en las clases. Por supuesto no les puedo poner que es un sindicato, porque entonces jalan la definición, ¿verdad? Si fuera en vivo, a menos que les haga un examen oral o algo así, eh, usualmente los exámenes de derecho sí eran, pero uno no tenía la presentación o la ley, ¿verdad? Entonces aquí se las tengo que poner un poquito más difícil. Respecto a las notas, ya terminé de calificar, solo me hacen falta el último laboratorio, el del día de hoy, y también creo que uno de los ensayos que hicieron, creo que me hace falta. Y el día de hoy las estaré publicando. El día, vamos a ver, el día martes a las 5 de la tarde, sí, a partir de las 5 de la tarde, a menos que les haga ver algo diferente, que salga muy tarde, ya no los puedo atender, voy a habilitar el link y si alguien tiene alguna duda, muy específica de verdad, porque son muchos alumnos los que tengo, no solo esta sesión, podemos revisar, ¿verdad? Incluso si hay algún tema de que les haga falta alguna tarea o algo por el estilo, yo voy a verificar o les escribo por el Classroom para ver si en efecto cumplieron con esta o no. Bien, ahorita digamos, no hay alguien que esté así como este ya perdió, ni nada por el estilo. De hecho, la zona la llevan bastante bien, déjenme decirles, porque hay bastantes trabajos y tampoco se van a confiar. Ya, estudien para aprender, no por un examen. Dicho eso, pues de mi parte no me queda más que darles las gracias a ustedes por estas sesiones. La verdad que ha sido una clase, espero que bonita, espero que no les haya agradado, les haya servido mucho. Créanme que es muy amplio, como les decía, pero es lo que tenemos de tiempo. Siempre sigan aprendiendo, les deseo el mejor de los éxitos en el resto de las clases que tengan. Cuesta, ya sé que es difícil, pero pónganle mucho empeño, ya les queda poquito, de verdad. El tiempo se pasa y se va a pasar igual, sigan estudiando o no. Pero si siguen estudiando van a tener beneficios para su vida profesional, personal y familiar. Entonces hagan todo el esfuerzo correspondiente. Les he dejado mi número de teléfono si alguien tiene algún tipo de duda, de alguna consulta o si quisiera pues alguna observación o algo por el estilo, pues yo con mucho gusto los puedo apoyar. Nuevamente, muchas gracias a todos por su valiosa atención. Es un grupo de verdad muy, muy responsables, la verdad que no faltan a las sesiones usualmente y muchos fueron muy participativos y demás. Entonces, yo les agradezco mucho su valiosa participación. El día del examen, siempre a la misma hora,
con el tiempo correspondiente. Yo pienso que 2 horas va a ser más que suficiente. Créanme que no va a estar difícil el examen. Bueno, así digo, pero ¿sabes? Pero si no les doy más tiempo, de verdad, para que no vayan a ver esas digamos, inconformidades, pues si no les daba tiempo, no estaba bien del todo la cosa. Y ese mismo día, muy probablemente, yo vaya a hacer eh, el, el acta correspondiente, porque solo tenemos una semana y esa semana la va a tener complicada y muy probablemente van a tener su nota, ¿verdad? Entonces, les deseo lo mejor. Fue un gusto para mí y estamos siempre en comunicación. Oscar, adelante. Gracias, maestro. Pues primero agradecerle ahí por aportarnos sus conocimientos muy valiosos. De verdad, pues considero de que a título personal considero que ha aprendido bastante. Es una persona muy profesional y pues se ha dirigido a nosotros con respeto en todo momento y pues muy agradecido por todo ello. Y solo no me quisiera quedar con la duda porque en el Classroom le planteé una pregunta Ujú, del ejercicio que nos dejó. Usted nos mencionó que no tenía validez, solo quería como tenerlo para mi conocimiento, porque ahí ujú, dice 6 años, pero si lo hacemos del de 2018 a la fecha son 4 años y a ujú. menos que lo hagamos hacia atrás para poder calcularlo. Fíjese que, Para la para serle ejecución. franco, ni me recuerdo cómo estaba, Oscar. Muy probablemente, vamos a ver si no fue un teclazo. Vamos a leerlo. Se los coloqué. Vamos a ver, elaboración, cálculo de prestaciones laborales, ¿no? Yo creo que esto fue. Vamos a ver, elaboración de segundo ensayo, trabajo de exposición. Sesión número 11, según lo acordado en la sesión. Vamos a ver la señora. ¿Cuál de los dos casos era? ¿El de María López o Otto Pérez? El Solo me faltó segundo. el segundo. Vamos a ver, trabajó en entidad Fuentes de Sociedad Civil por 6 años contados a partir del 15 de agosto del 2018. Sí, no daba, definitivamente. Sí, no. Sí, no. Entonces, al final ese fue puro teclazo. Que el máximo eran 5 años, ¿no? Básicamente. Entonces tendría que haber sido así, 5 4 años. Pero sí Pero sí, sería del 2018 a la actualidad. sí, porque inició su relación de trabajo. Ahí tuvo que haber sido al revés, tipo el ejercicio de hoy, ¿no? Pero 6 años a partir del 15 de octubre o agosto del 2022, algo así, digamos. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias, Oscar, por su observación y muchas gracias por sus palabras, de verdad. Y bueno, entonces ya los dejo tranquilos para que puedan ir a descansar o a estudiar y sigan esmerándose. Y nos vemos el próximo domingo, siempre a las 10 de la mañana. Cuídense mucho. Gracias, Muchas maestro. gracias. Muchas gracias. De la asistencia de hoy fue el ejercicio, ¿verdad? Es con el ejercicio. Ahí la Ah, voy a va. tomar. De acuerdo, gracias. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bendiciones. Feliz fin de Feliz semana. tarde.